Bienvenidos a este nuevo capítulo de este canal de locura en donde subo, ya saben, de todo: historia, filosofía, reseñas literarias, literatura, sobre algunos tips para escritores, que ya saben que no soy una mega estrella como escritora, pero ahí voy aprendiendo y me gusta compartir lo que sé, porque sé que hay muchas personas que quieren comenzar a escribir y no saben cómo hacerlo, entonces a mí me gusta poder ayudarlos a que comiencen este bello camino que es el de la escritura. Y bueno, algunos de mis cuentos, sobre mi libro, etc. Así que este nuevo capítulo que es sobre Egipto antiguo, por eso es que estoy vestida así. Pues resulta que desde muy pequeña me gustó leer acerca de Egipto, de cuál fue su historia. Me quedé como muy enganchada, muy sorprendida por toda la mitología egipcia, por los faraones, por la sabiduría misma que nos transmitieron los egipcios hasta el día de hoy. Y hay que comprender cómo surge Egipto, porque cuando nos enseñan nos dicen, está Egipto y ya, y convivían con Mesopotamia y ya. Pero bueno, ¿cómo llegamos a este momento de la historia antigua? Resulta que existían dos partes en Egipto, que era la parte alta y la parte baja, y debe estar apareciendo ahorita una imagen para que sepan y me entiendan cuando les hable del Alto Egipto y del Bajo Egipto, que ese es el sur de Egipto y el norte de Egipto. Bueno, estas dos partes no estaban unificadas. Fue hasta el 3100 a.C. que se suscitó una gran batalla en donde unos guerreros del Alto Egipto descienden por medio del río Nilo y llegan hasta donde estaban los habitantes del delta del río, que digamos que era la parte no bélica ni poderosa de la región de Egipto. Egipto del Sur, que fueron estos guerreros que tenían a un jefe de nombre Narmer, eran poderosos porque resulta que ellos directamente comerciaban con Mesopotamia. Ahí comenzó esta relación tan fuerte con Mesopotamia, y de esta relación surge comercio y además que compartían completamente la cultura. Entonces, cuando hablamos de que también Egipto tenía su forma de escritura, es porque se copiaron. No es cierto, no se copiaron. Es porque tuvieron una influencia muy grande de Mesopotamia. No copia, nada más fue una broma, eso es mentira. Cuando hablan de... Si alguien escuchan que alguien dice, ¡ay, se copiaron de tal! Los romanos se copiaron de los griegos. Tacha, es un pésimo historiador. No existen las copias dentro de la historia, es únicamente influencia. Pues Egipto toma prestado, por así decirlo, el sistema de escritura de Mesopotamia, lo mejora y lo vuelve más avanzado y desarrollado. Entonces, así es como nosotros podemos entender cuál fue la relación tan grande entre Egipto y Mesopotamia. Pero bueno, regresemos con estos guerreros. Ellos venían liderados por este jefe, en ese momento era jefe todavía, Narmer, y aquí encontramos la primera vez que un jefe les dice a sus ciudadanos que él se comunica directamente con los dioses. Entonces de él surge la idea de que el faraón se comunica con los dioses, y es precisamente su palabra, la palabra de Dios, y son directamente elegidos por Dios y prácticamente son como una reencarnación de Dios o un hijo de Dios. Pero también tuvieron comunicación con otras regiones como lo era Asia, Nubia, África Sahariana, esto por el Mar Rojo. Entonces aquí nos damos cuenta de dónde tenían tanto conocimiento, tanta amplitud, porque es obvio, cuando conoces de otras regiones te vas enriqueciendo naturalmente. Entonces, si vemos un recuento de lo que ocurre con Grecia, que fue muy influenciada por Egipto, es que aquí llega Tales de Mileto, encuentra una vastedad de sabiduría y dice, órale, me voy a Grecia a transmitir todo este conocimiento de equilibrio, lo convierto propiamente en filosofía y me acuño el hecho de que nace como tal la filosofía y no únicamente se queda esta sabiduría como parte de una espiritualidad. Entonces eso me parece súper interesante. Gana la batalla, no les puedo dar más contexto porque no lo tenemos, lástima. Entonces aquí es donde se unifica Egipto, el Egipto de la grandeza y de la riqueza. Y para comprender exactamente qué ocurrió en este inicio, están tres faraones, que es el rey escorpión, Narmer y Menes.
que de estos dos últimos se cree que pudiese ser que eran la misma persona, pero no se tiene certeza, así que de igual manera les voy a dar un contexto de qué ocurrió con cada uno de ellos. Y algo muy interesante es que la historia de Egipto a veces la sabemos por el arte, los pocos vestigios artísticos, arquitectónicos que podamos encontrar. Ahí encontramos esta poca información de los principios de Egipto. Porque acuérdense, hablamos de los principios, de todo lo demás, pues obviamente se tiene mayor conocimiento. Tengan en mente 4 nombres de yacimientos muy importantes para comprender este inicio con el Egipto antiguo, que es Abido, Coptos, Nakada y Hieracómpolis. Allí el investigador Edward Keeble y su ayudante Frederick Green en 1902 hicieron excavaciones y encontraron una serie de objetos que se usaban para el culto religioso, y ahorita van a ver qué tan importante es esto para que nosotros podamos entender cuáles fueron los inicios de este Egipto antiguo. Y esto como dato de chisme. Cuando ellos comunicaban o trataban de explicar los métodos en que encontraron estos objetos, se hacían tontos y no sabían cómo explicarse bien ante la comunidad de historiadores y científicos. De manera que hasta la fecha se cree que ellos lo hicieron de manera ilegal y bueno, ese es el chismecito. Allí encuentran un artefacto que pertenecía al dios Horus, que era como el dios principal de estos yacimientos, y en él se ve cómo está dibujado un faraón que está inaugurando unos canales de riego. De manera que esto sirve como una manera de traducir lo siguiente. Esta es una época en donde no hay escritura propiamente y los egipcios se comunicaban mediante el dibujo. Ya sé, todavía no te dice nada, pero ya voy. De estos dibujos podemos nosotros aprender que existieron otros faraones previo a los que nos han enseñado en la cronología del Antiguo Egipto. Y aquí encontramos al rey cocodrilo, al rey halcón, al rey león, qué raro, ¿verdad? Y al más importante de todos ellos, que fue el rey escorpión, del que solo sabemos esto por un simple artefacto que se usaba para la religión de Egipto. Y el estilismo nació en Egipto. ¿Cómo lo sabemos? Porque estudian el cabello de las antiguas momias. ¿Sabían eso? Qué curioso, ¿no? Y más curioso porque para los egipcios el cuidado capilar era sumamente importante. Ellos tomaban unas cuchillas para cortarse delicadamente el cabello, porque para ellos era muy, muy importante el cuidado, tanto del rostro como del cabello, como de la presencia completamente. Y bueno, como ya saben, a ellos les fascinaba el maquillaje, tanto hombres como mujeres. Era muy importante el concepto del maquillaje, porque esto no únicamente era por un rollo banal y porque me quiero ver bonito. No, es porque también el maquillaje reflejaba lo que era posición y religión. Gracias a que ellos usaban estos polvos en el rostro, nosotros podemos conocer muchos más detalles ya de la vida de un Egipto unificado. Entonces imagínense, gracias al maquillaje nosotros podemos saber un poco más de estas civilizaciones tan enigmáticas. Como veremos en su momento, los egipcios creían en la magia, pero no en la magia occidental como nosotros entendemos la magia, que es como que algo fantasioso. Le podrás decir a alguien, oye, la magia, y te va, qué chistoso, eres muy tonto, ¿cómo vas a creer en la magia? No, para los antiguos egipcios, la magia tenía que ver con la cosmología. Entonces, la idea de la astrología con la cosmología les daba a ellos el pensar que verdaderamente existía una magia natural, que además tenía que ver con su mentalidad, con su religión, con su actuar. Para los antiguos egipcios, el equilibrio era lo más importante en su día a día. Y esto era parte de una magia que ellos emanaban mediante la energía. Ellos creaban unas pinturas que estaban hechas como tipo paleta, en donde contaban una historia. Algo parecido a lo que hacían los romanos. Entonces, aquí cuentan la historia de la guerra que les había yo comentado en un principio. Y aquí es donde les voy a explicar qué onda con esto del Alto y Bajo Egipto. Del sur de Egipto, de donde venía el rey Narmer, se le llamaban nomos. Y en la parte donde estaban los extranjeros, se cree que se trata de los
libios. Entonces aquí ya tenemos el contexto histórico verdaderamente de cuáles eran estas dos regiones propiamente. A él le apodaron el Señor de las Bestias, porque ya cuando comienza la vida en Egipto, empezaron a crear unas antologías en donde venían los mitos, los primeros mitos, no como tal la mitología, mitos de personas que existieron y que hicieron grandes proezas. Hagan de cuenta que Hércules, pero del lado de Egipto. Entonces aquí ya podrán ver que aquí tenemos otra de las influencias que pudieron tomar los griegos. Entonces, de este rey, recordemos cómo se llama, Narmer, ok. De él se cree que había peleado con bestias mitológicas y que además había ganado. Además de que probablemente él era el verdadero héroe del poema del Gilgamesh. Pero la verdad es que aquí no tenemos certeza. Es únicamente como que ideas, pero podría ser, ¿no? Y aquí comienza la verdadera dinastía, que es propiamente ya de la cronología de los primeros faraones de Egipto, que se le llama dinastía Tinis. Esto porque él era de la región de Tinis y su mujer, la reina, que se llamaba Nit-Hotep, era de la región de Nakada, que se le llamaba como tal la ciudad de oro porque era una ciudad muy poderosa. Así que se cree que esta unión se hizo para fortalecer verdaderamente y crear un reino que fuese como lo que fue Egipto, poderoso y rico. Los faraones que lo sucedieron lo apodaron el padre de la patria, además de ser considerado el fundador del reino de las coronas. Con esto se refería a que es esta nueva etapa de faraones propiamente. Entonces él era considerado como un wow, él era el héroe, era como que, como les dije, era su Hércules, ¿no? Y aquí vemos el inicio del Egipto antiguo. Y ahora sí, vamos a comenzar con lo mero mero, los faraones. Nos vemos en la próxima.